Estoy con la profesora Sandra Katz. Primero agradecerte enormemente que hayas venido, que hayas tenido la amabilidad de llamarme. Sé que tuviste un inconveniente, que te perdiste el celular o te lo robaron, no sé cómo fue la historia, y tuviste que volver a recalculando, dijiste, ¿no? Recalculando y me llamaste, y aquí estamos. Vamos a tocar un tema que en pocos lados se trabaja o se trata, por lo menos en los medios de comunicación. Vos viste que últimamente no le están dando mucha bola, o pareciera ser eso, que no le dan bola, ¿no? Y que hay ciertos sectores que se desgañitan tratando de llevarlo adelante. En este caso, en la cuestión laboral y de la inclusión a través de la ley de accesibilidad, a través del conocimiento en la facultad, como lo venís haciendo. ¿Cuándo arrancaste con todo esto, Sandra? Si te contesto en relación a mi historia, a los 14 años empecé como voluntaria. Yo vivía frente al Parque San Martín. Ajá. Y ahí estaba Violeta Cosani con un grupo de jóvenes, lo que hoy es ADRE y antes se llamaba la Pantera Rosa, y así, por interés empecé a estar. Después sentí que la educación física era el camino para pasarla bien. Digo, uno siempre asocia discapacidad con tragedia, y yo la verdad que me divertía. Después me di cuenta que educación física no me daba respuesta y dije, no, voy a estudiar psicología, que seguramente es la psicología la que te da respuesta, y tampoco. Así que podría haber seguido estudiando. Te lo digo por experiencia también, eso, no te da respuesta de nada. Entonces dije, bueno, hay que empezar a hacer cosas. Tuve mis 15 años trabajando en IOMA, que siempre agradezco, a pesar que, así como vos decís, que puteás demasiado, para mí fue un encuentro con una mirada de la discapacidad donde era vista como un comercio. Sí. Que eso poco se dice, donde las familias quedan entrampadas bajo una casa de ortopedia o quién te da la orden, y cómo una familia es víctima de quién te dice lo que tenés que hacer. Sí. Logré salir de IOMA, me permitió conocer instituciones. Hay muy buenas instituciones, pero hay muy malas instituciones. Sí. Y ahí se me abrió la posibilidad de, en la universidad nos juntamos un grupo de profesionales que estábamos trabajando en el tema de la discapacidad, pero sentíamos que la universidad nunca había hecho nada. Y eso fue en el año 2000, que nos acercamos a la Secretaría de Extensión y pedimos si nos daban un espacio. Siempre contamos que cuando nos dicen, bueno, sí, no sabíamos por dónde empezar, qué era hablar de la discapacidad. Y parecería que la respuesta era, bueno, a ver, ¿cuántos discapacitados tiene la universidad? Y nosotros siempre contamos que casi caemos en la trampa de esa respuesta, si cuantificando, si había 100, 50 o si había 1, era lo que argumentaba que había que hacer algo. Y nosotros dijimos que no importaba cuántos había, que a lo mejor justamente no había, porque no podían ingresar. Y nuestro origen, que hoy a la distancia lo evalúo como muy positivo, fue hacer una jornada que se llamaron ¿Qué le piden las instituciones de y para personas con discapacidad a la universidad? Porque en esto también se ve como un divorcio, de que los especialistas parece que saben del otro. Nunca se le pregunta al otro qué quiere o cómo lo quiere, ¿no? Entonces yo lo que puedo decir es que la ciencia es verdad que aporta, pero te aporta estadística. Es decir, un médico puede saber que tanto porcentaje de chicos con síndrome de Down pueden tener problemas cardíacos, pie plano, pero de Juan, del otro no sé nada, hasta que no lo conozco, no lo vinculo. Y ahí lo que escuchamos fue del lado de los padres que pedían formación profesional, que estaban cansados de cada vez que iban a un profesional, que o les tenían que explicar que tenía su hijo, o le hablaban desde el diagnóstico como si tuviesen un paciente y no un hijo. Sí. Y del lado de las personas con discapacidad, las barreras de accesibilidad, donde muchos estudiantes decían que se sintieron expulsados porque no había rampas, porque no andaba el ascensor, y esos fueron un poco nuestros principios, nuestros ejes de trabajo. Pues sabés que en eso me estaba haciendo recordar mis tiempos de estudiante universitario, ¿no? Cuando yo cursé acá en la facultad, en esa cárcel que parecía hecha, o fue justamente hecha en un proceso militar, en la que está entre 6 y 7, en esa mole de cemento, y cursaba psicología en el 7º piso. Y el ascensor nunca anduvo, una bosta. Y yo tenía un compañero, todavía lo recuerdo a Carlos, que él tenía un problema en la pierna, que solía andar con un bastón canadiense. ¿Sí? Lo que ese muchacho sufría subir esos 7 pisos, porque lo teníamos que agarrar entre 2 compañeros, porque si no el tipo se iba al carajo. No tenía estabilidad, o era agarrar el coso o agarrar los bastones canadienses. ¿Cómo hacía el tipo para subir? Tardábamos fácil 40 minutos en subir 7 pisos, que encima de esa escalera, vos sabés lo que te digo, desastrosas. Ahora, la universidad en ese momento
jamás se dignó a arreglar ese horrible ascensor. Aparte no tenía ascensor para discapacitados, ese es otro tema, ¿no? No tenía ese tipo donde son grandes, tipo para poner una silla de rueda o demás cuestiones. No están, o no sé si ahora estarán o no habrá, ¿me entendés? Porque es muy difícil todo el tema de la infraestructura también que se logre, ¿me entendés? Es muy difícil ese tema. Pero bueno, Carlos se recibió, muchacho, creo que no sé si de psicología, porque desistió de ir a psicología, me parece. Claro. Pero por una cuestión de que no tenía acceso. Bien. Sí, es re interesante lo que vos decís, porque, a ver, esto nos hace reubicar que la discapacidad no es un hecho biológico, sino es una construcción social. Sí. Y nosotros no venimos a salvar el mundo, es decir, desde que está la comisión de discapacitados, decimos, hubo siempre. La diferencia que entendemos es que antes era todo a través resuelto de la persona, de la familia y de los amigos. Y hoy creemos que es una responsabilidad de la universidad la que tiene que dar respuestas. Es decir, entonces, ¿cuál era la dificultad de esa persona? La rampa, el ascensor. ¿Quién era responsable de eso? El arquitecto, el legislador, el presidente de la universidad, el rector. Entonces, empezar a dar vuelta, que esto tiene que ver con un movimiento histórico que siempre se habló de un modelo médico, donde el problema lo tenía la persona y su misión era rehabilitarse. Digo esto que parecería que cuando uno cuenta que conoce a alguien con discapacidad, la pregunta es, ¿y a dónde va? Como delegando, bueno, ¿y qué hace para dejar de ser eso que es? ¿No? Y desprenderme de mi responsabilidad. Y hoy lo que se dice es que la discapacidad es una construcción social y las barreras están puestas en el entorno. Es decir, que hoy una persona con discapacidad no esté en un lugar es o porque no hay rampas, o porque no hay intérprete de lengua de señas, o porque no hay material en braille. Entonces es empezar a cambiar la lógica de cómo ver al otro. Y en esto sí creo que estamos cambiando, y de paso te cuento que el edificio de 48 se está demoliendo gran parte, la facultad de psicología se mudó, la facultad de humanidades se mudó y ahí quedaría todo como posgrado. Pero sí, ese edificio es un fiel reflejo de la dictadura. Sí, cuando íbamos, yo no sé si vos te acordarás, pero el sótano... Sí, el tercer subsuelo se inundaba, era una bosta, imposible eso. Salir. Una porquería, además, que no llegaba a haber algún problema cuando se cortaba la luz porque estabas en una cueva ahí adentro. Aparte faltaba el aire, insalubre, húmedo, donde venía los que bajaban y los que subían nos chocábamos en ese tipo de embudo que había, pero era desastroso. La verdad que fue uno de los momentos bastante feos que he tenido que pasar por ahí, ¿no? Pero ahora hablamos de la accesibilidad, ¿no es cierto? Porque yo lo comparo con el tema de del ingreso a la universidad. Bien. Pero digo, para un alumno, yo lo sondeo porque soy docente en provincia de Buenos Aires y he caminado mucho el tema, y son pocos los chicos discapacitados que están en escuelas públicas. Son pocos y casi nada, te voy a decir. Y yo siempre me planteé, pero estos chicos van a llegar a la universidad. ¿Y sabés por qué me lo planteo? Porque fíjate vos qué falencia tiene el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. En un centro de formación laboral, ¿sí? Ahí te mezclan una persona que tiene problemas auditivos con uno que está problemas psicomotores, con otro que tiene problemas motores, ¿sí? Ahora digo, los mandan supuestamente a aprender una cuestión laboral nada más, un oficio. Ahora, desde lo intelectual, ¿le dan una formación determinada? No. Pero vos fíjate el daño que están causando, porque el problema auditivo no quiere decir que tenga un problema psíquico. Vos estás limitando ya a una persona a una estructura cuadrada, discapacitado, ¿me entendés? Es esto, trabajo manual, mecánico, no puede acceder al otro. ¿Ustedes cómo lo tienen dentro del acceso al nivel superior, universitario? Mira, nos ha pasado, es re interesante lo que contás. Primero, como hay un imaginario que el colectivo de la discapacidad son todos iguales. Y es tan diverso que es imposible hablar de la discapacidad. Lo que podés contar es la historia de cada uno. Cuando nosotros ingresamos también nos costaba pensar desde dónde empezar a trabajar. Bueno, esto que te contaba, por un lado, los dos ejes de accesibilidad y formación profesional, y el otro fue si la universidad cumplía con las leyes. Se resolvió muy rápido. No hubo que trabajar mucho, no se cumplía. Y la duda que nosotros teníamos era, preguntamos al ingresante si es persona con discapacidad, y durante años nos resistimos. Primero porque entendíamos, si llegó hasta la universidad, ya sorteó miles de obstáculos y él quiere ser universitario. Después nos pasó que a su vez hay una comisión
universitaria a nivel nacional, que estamos las más de 40 universidades públicas trabajando en forma de red en articulación con el Ministerio de Educación, y en el año 2013 lanza una convocatoria de entrega de notebook a los estudiantes con discapacidad. Y ahí había que preguntar. Sí. Entonces nosotros aprovechamos, dijimos, bueno, no somos nosotros lo que queremos preguntar, es el Ministerio el que nos pide, y le preguntamos de todo. Y nos encontramos, a ver, ¿le soluciona aparte? No. ¿Le beneficia? Sí. Cualquier estudiante quiere una notebook. Lo que nosotros decíamos, no se le preguntó lo que necesitaba, pero nos empezó a tener un primer dato de quién se identificaba con que era una persona con discapacidad. El primer convocatoria, 150 personas se suscribieron a este programa de entrega de notebook. Entonces al otro año decidimos, vamos a preguntar. Discutimos un montón, que eso es parte de nuestra característica, debatir, consensuar, hasta que consensuamos en preguntar si usted se consideraba persona con discapacidad o en situación de discapacidad, que conteste sí o no, y en caso de decir que sí, ¿qué apoyo necesitaba? Nos aparecieron 500. Cuando empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué apoyo necesitas? ¿Era económico? ¿No tenía con quién dejar a los hijos? Y era el concepto de tengo una discapacidad, era tan amplio. Y cuando le preguntábamos, ¿qué apoyo necesitas? También nos dimos cuenta que ningún pibe sabe qué es la universidad, como para preguntar un PowerPoint accesible, clases no tan largas porque 4 horas de teórico no me aguanto. Entonces digo, ahí también fue un aprendizaje y lo que nos damos cuenta es que es imposible identificar la discapacidad, ni poder, por un lado se nos exigían protocolos. De hecho la Facultad de Ciencias Económicas tiene un manual que se llama Consideraciones Generales en relación a la atención de estudiantes con discapacidad, pero cada persona conoce su formato, a ver cuál es su forma más accesible para acceder. Nosotros que decimos que todo estudiante tiene derecho a estudiar, nadie elige ser discapacitado, pero la universidad te tiene que garantizar la posibilidad de acceder al conocimiento. Sí. Entonces, si una persona ciega, nos encontramos que algunos estudiaban braille, y también nos pasó de recorrer colegios secundarios, la famosa Legión, y cuando le preguntamos a un estudiante ciego, ¿qué querés estudiar? Dijo con una cara de entrega, derecho. Entonces, sí, hay un prototipo. Claro, entonces le preguntamos, ¿pero qué te pasa? Me dijeron que si estudio derecho, tengo todo el material en braille, pero vos ¿qué querés? Música. Bueno, hoy está en música. Y claro. Después nos encontramos que muchos no jóvenes hoy no usan el braille, que ellos querían textos digitalizados. Es arcaico el braille. Bueno, pero por otro lado dicen que tienen que saber el braille. Digo, bueno, yo después te paso a explicar por qué. Porque Marcelo Calvo me dio una clase, lo tuve que escuchar, viste cómo es Marcelo. Bueno, dale. Y ahí lo que logramos armar es una articulación entre las bibliotecarias, que todas las facultades tienen una biblioteca y a su vez hay una biblioteca pública, que así como todos nosotros fuimos a buscar o comprar la fotocopia, a las personas ciegas se le tenía que dar el texto digitalizado, superando el obstáculo de derecho de autor, que hay una ley que permite que los ciegos tengan el texto en audio. Y ahí lo que estamos es de alguna manera instalando otra lógica, pero con que nos encontramos, que el docente no te entrega una buena fotocopia, que no te quiere entregar el material anticipado, es decir, hay una cadena de complejidades que el hecho de que no ve queda pero totalmente por fuera de las problemáticas a resolver. Entonces, bueno, hoy estamos de alguna manera garantizando, y con esto que vos decías que ¿cuántos quedan por fuera? Yo creo que sí, que hoy apenas unos pocos privilegiados somos los que estamos en la universidad. Yo te digo porque me recuerdo allá por el 2010, cuando organizaron ustedes como comisión 10 seminarios sobre la ley de accesibilidad en la Facultad de Arquitectura, que yo me tomé el laburo de ahí, la verdad que me costó bastante llegar como ley de accesibilidad, y que miércoles, pero bueno, llegué, ¿no? Creo que falté a uno solo porque justo ese día llovía y no sé qué, por eso se me complicó. Yo vivo en Villa Elisa, bueno, está difícil. Se me complicaba, realmente se me complicaba. Y una de las cosas que me acuerdo que plantearon ustedes era, nos hicieron levantar cuántos discapacitados hay en el seminario. Éramos alrededor de 100, 120 personas, éramos 4. Claro. Y después de los 4 quedamos 2, que era, me acuerdo de Irazábal, la arquitecta en silla de rueda, y yo, persona ciega. Éramos 2. Y ustedes se replantearon nuevamente, hicieron todo un análisis de eso, ¿no? Sobre el tema de lo que vos estás hablando. Cómo una persona discapacitada, estamos hablando de toda esta problemática, de presentando un material enorme, valiosísimo, presentando grosísimos cráneos de la sociedad que se ocupan de toda esta problemática, que no solamente de la Universidad Nacional de La Plata, de todo el país han venido a hablar, de cosas que hasta este mismo gobierno, que habla mucho de la inclusión, no los aceptan, y vos lo sabés, ¿no? Como el caso del ingeniero Luis Campos, ¿no? El que creó el famoso ideal para personas sordas, que ahora
su técnica y su profesionamiento no lo está haciendo acá, lo está haciendo en México, creo, ¿no? Sí. Desde México se va para Alemania. Sí. Fíjate vos. Entonces, yo digo, ¿cómo no cuidar esas personas, todas esas cosas? Y bueno, cuestión económica, y tiene mucho que ver parte de lo que vos decías antes de idioma. ¿Me entendés? Sí, sí. Pero es un tema a veces picante para hablar, porque sí, pero ¿qué prueba tenés? No, la prueba no. Si querés te lo traigo a Luis Campos, que te lo expliqué él. Él me lo contó a mí. Sí, sí. Y que yo, para conseguirle ese dedal a mi hijo que es sordo, tuve que hacer un quilombo importante. Igual, a ver, siendo objetiva, creo que hoy las cosas están cambiando mucho. Digo, a ver, desde el Ministerio de Educación logramos que se den subsidios para garantizar la accesibilidad edilicia. Esto de las notebooks, que más allá que lo critico, es una política instalada. Y hoy se están planteando una política de formar profesionales. Sería con otra cabeza. Porque nosotros creemos que dentro de la universidad uno de los sectores más resistentes es decirle a un docente que tiene que cambiar su forma de dar clase. Donde él durante años habla mirando el pizarrón, entonces un sordo no puede leer, entrega material o está explicando dado vuelta, o da mucho material y no se puede fotocopiar o no se puede digitalizar. Y en esto que vos decías, los pocos que entran, siempre contamos otra anécdota en relación a los sordos, que hoy sería una población como nueva, porque a ver, los ciegos de alguna manera estuvieron, garantizando la accesibilidad edilicia a las personas en silla de ruedas o con de movilidad reducida están. Los sordos, sabemos que hay, y también está el colectivo de los sordos, que es muy heterogéneo, los que tienen los labios, los que tienen un implante coclear y los que se comunican con lengua de señas. En el año 2007 nosotros decidimos dictar un curso sobre lengua de señas, y los dos profesores, chicos jóvenes, les preguntábamos por qué no iban a la universidad, y dijeron que para ellos era un mundo imposible, que nunca se imaginaron ir a la universidad. Les proponemos que ingresen al otro año, van a diseño y desde la universidad se les paga el intérprete. Yo recuerdo diarios de La Plata que la tapa era 2 universitarios sordos con intérprete ahí en la UNLP. Ahí me daba como vergüenza decir, pero a ver, como si fuesen los monos del circo, ¿no? Claro. El tema es que al otro año entraron 5 sordos, y vos vas hoy a la escuela Santa María Valpróbolo y está pegado la tapa del diario. Digo, ¿desde qué lugar uno hace la crítica? Hoy tenemos más de 10 estudiantes sordos con una gran dificultad de cómo garantizar la calidad del intérprete, quién paga el intérprete, y cómo entender una lógica de otra comunicación. Y lo que nos encontramos es que los sordos que hoy pueden estar en la universidad, que se comunican en lengua de señas, tienen mucha dificultad para leer y escribir, porque no se apostó a la lectoescritura en la secundaria. Exactamente. Entonces, yo lo que digo es bienvenido el problema. Digo, esto hace 15 años ni se pensaba que un sordo se comunique con lengua de señas en la universidad. Hoy está, ¿cómo está? Mal. No avanza. Pero instaló la discusión en las escuelas de sordos, decir, prepárenlos porque quieren ir a la universidad. Sí. Digo, así como que se nos van abriendo. De hecho, tuvimos un caso de un estudiante hizo una denuncia ante el INADI porque no se lo dejaba estudiar. Digo, a ver, se está abriendo el campo de, por lo menos, de hacernos cargo, esto cuando decías quién es el otro, por lo menos hacernos cargo qué hago yo para dejar al otro fuera, que creo que todos algo hacemos. Entonces, bueno, la lógica inversa sería qué hago yo para que el otro se sienta tan ciudadano como yo, ¿no? Sí. Es un camino tedioso, te digo, Sandra, porque yo personalmente lo vivo, ¿no? Yo tengo mi discapacidad, yo que sigo hace 11 años, o ya voy transitando casi los 12, y a partir de ahí tuve que, digamos, rehabilitarme y empezar a incorporar conductas y hábitos totalmente distintos de vida y demás cuestiones, ¿no? Y empezar a luchar por quedarme en el lugar, es decir, por el trabajo, por la inclusión. Cuando empecé a lograr lo mío, empecé a luchar por el otro, ¿me entendés? Y el tema de la notebook, que es algo relativamente nuevo, fue una lucha para mí, porque en la ciudad de La Plata, desde el punto de vista legal, digamos, legal, con acto público, actos resolutivos y demás, soy el único. Después hubo un par de, ¿sabés con lo que te digo, no? Ese dedito traicionero que va y que viene, por cuestiones políticas, van ubicando gente. Yo para pedir la netbook tuve que hacer toda una revolución, más o menos, en la escuela. Y tuve la suerte de que justo había, en lo que es en la parte de laboratorio de informática, un muchacho que estudiaba y estudió toda la problemática de discapacidad. Y él tenía el sistema, el famoso NVDA, el NUDA, ¿sí? Entonces me dijo, no, vení, yo te lo voy a instalar. Porque si no me daban la netbook pelada. Claro, sin el pero no me sirve eso. No me sirve, le digo, esto no me sirve, si para mí es esto, qué sé yo. Encima, ya tenés que acostumbrarme a una netbook, cuando yo estoy acostumbrado al otro
teclado que es más grande, que era un poco lo que vos decías. ¿Cuál es la necesidad que tiene usted, señor? ¿Cómo hay que adecuar las cosas para que usted pueda incorporarse al mundo del trabajo y a través del trabajo transmitir un conocimiento? ¿Cómo podemos nosotros, que tenemos la posibilidad? Acá es al revés, parece que el discapacitado tiene que demostrar constantemente que está justamente capacitado para poder incorporarse, cuando en realidad tiene que ser al revés, que es un poco lo que vos estás explicando, ¿entendés? En todo esto. Y en relación a eso siempre decimos, parecería que la persona con discapacidad primero se sospecha todo, que no va a poder, que si el intérprete le va a dictar. Digo, a ninguno de nosotros se nos preguntó qué íbamos a hacer cuando nos recibíamos, ni garantías de recibirse, que también decimos, la universidad pública, que esto si querés también es interesante, yo estoy en una red latinoamericana y ahí es donde digo, Argentina es uno de los pocos países latinoamericanos que tiene la universidad pública y gratuita, porque a ver, Chile, Colombia, muchos hablan de público, pero el concepto de público es pagando. Claro, es que vienen acá a estudiar. Entonces desde ese lugar, digo, algo está cambiando, hoy puede acceder con muchas dificultades. Lo que nosotros queremos revertir es que lo marque la identidad de la discapacidad, es decir, que pareciera que es el ciego, el sordo, el rengo, y toda su vida tiene que transitar desde ese lugar, y el día que se recibe hay como un mandato social que si sos abogado ciego tenés que dedicarte a defender a personas con discapacidad, si sos diseñador y estás en silla de ruedas tenés que dedicarte a ver, hay como una exigencia de una militancia por algo que no se eligió ser. Claro. Entonces digo, también hay que ser respetuoso de que el que está estudiando quiere estudiar, y también hay estudiantes vagos que vos los llamás un día para darle un material, no vinieron, y está dentro de lo que pasa con la adolescencia o los jóvenes o digo, esto parecería que tienen que estar como rindiendo examen todo el tiempo y demostrando que son capaces, que hacen un esfuerzo. Digo, lo entendemos como un sujeto más con todas las características buenas y malas que tenemos todos. Entonces parecería que los discapacitados son los superhéroes, entonces vos lo ponés como, mirá, qué bárbaro, o es un desastre. Y todos tenemos un poco y un poco. Es así. Y estamos hablando con Sandra de una parte que hace a lo fundamental también, que digamos la parte de inclusión dentro del nivel de estudio ya universitario, ¿no? Pero que bien lo marcó ella, que a veces las falencias vienen de abajo también, ¿no? Desde ese chico cuando se incluye en una escuela de índole especial, que se la denomina especial en cada una de sus discapacidades, cuando superan esa etapa y van a una escuela de integración, en la escuela primaria o media, y ahí está el quiebre, es decir, ¿puedo o no puedo? Y no lo sabe. Hasta el mismo profesor necesita formación para empezar a entender la problemática del otro. Es una de las cosas que después de un pequeño cortecito, bueno, Sandra, como los tiempos nos apuran, yo tengo tantas preguntas para hacerte, pero tantas, y para charlar, porque es un tema que nos envuelve, y yo no creo que haya un solo ser humano en este planeta Tierra que no tenga de forma directa o indirecta alguien que sea discapacitado dentro del abanico de la discapacidad, porque nosotros hablamos porque enfocamos solamente un aspecto, solamente el sensorio motor, el sensorial, ¿no? Dentro de lo auditivo y lo visual y el tema motor, pero vos tenés otros tipos de discapacidades que también hacen que a veces se te complique la ida a estudiar. ¿Me explico? Totalmente. Que son lo que se denominan discapacidades viscerales, por ejemplo, ¿no? Pero eso será quizás para otra oportunidad, Sandra. Dale. Yo te voy a tener presente, ¿sí? Tanto por alguna que otra jornada que yo también voy a realizar, porque me copié de ustedes. Me copié de ustedes en la lucha de la cuestión laboral. Vos sabés que vengo ya hace mucho tiempo tratando de que el docente de la provincia de Buenos Aires, ese maestro de grado, ese profesor o el profesor de nivel superior, también pueda trabajar en las escuelas cuando no se lo permiten, ¿no? Y que los usos de licencias no se los corten y no lo traten como un incapacitado y se jubile con una jubilación irrisoria, que vos lo sabés muy bien a todo ese tema, ¿no? Yo te pido un concepto final por ahora de toda esta problemática. Bien, un cierre transitorio. Digo, me parece que lo laboral es el final de una historia. Digo, si hoy el chico no se le está garantizando el derecho a la educación, el transporte no es accesible. Digo, pero cuando hace poco lanzaron, que decía 20 colectivos nuevos y 5 son accesibles, ¿cuál es el concepto? Que el discapacitado está al pedo, a ver, como decís vos que podés hablar. Digo, si tiene que ir al trabajar, no tiene garantizado que puede ir y volver en el horario que le corresponde, que viaja gratis.
Entonces digo, si uno suma todo eso, es como que le estamos dando, bueno, como no te damos lo que te corresponde, conformate con esto, ¿cómo le vamos a exigir? En nuestro imaginario no está que puede ser un trabajador con una calidad de trabajo. Es alguien a que, bueno, te doy para que por lo menos te entretengas. Digo, hay un concepto que la persona con discapacidad no asume responsabilidades, o las que asume son muy livianas. Entonces, y también me he enterado, porque lo hemos charlado, cuando se exige lo del 4%, que coincido con vos, si hay que hacer políticas de minoría o hay que garantizar por el derecho a trabajar a todos los ciudadanos. Gente que cumple con la ley, pero le dice, no vengas a trabajar. Exacto. Entonces, ¿cuál era el sentido de...? Y a nosotros nos pasó lo inverso. Cuando empezamos a ver el relevamiento en la universidad, si se estaba cumpliendo o no, nos encontramos que hay muchos trabajadores con discapacidad, pero que entraron por idoneidad, no por discapacitado. Entonces ellos dicen, yo no quiero pasarme al listado del 4%, yo gané un concurso acá. Claro. Y nos parece muy ético. Digo, pero yo siempre termino hablando de la dignidad de lo humano, ¿no? Esto que vos hablas del otro como discapacitado y crees que estás diciendo todo del otro. Pero hemos logrado instalar la discusión, ahí sí tenemos que conversar mucho con el gremio de los no docentes, que es ATUL, quien regula de alguna manera los ingresos, los concursos. El año pasado hicimos una jornada, vino gente de Nación, porque nos mandaron a preguntar cómo estaba cumpliendo la universidad, y ahí es hasta irrisorio que empieza a parecer que por la autonomía universitaria no corresponde. La mitad de los abogados dicen que sí, la otra mitad dice que no. Nosotros entendemos que sí. Y te cuento como anécdota, hace muy poquito salió una convocatoria de becas laborales para los estudiantes estudiantes en general, y nosotros logramos que se respete un porcentaje para estudiantes con discapacidad para esa beca laboral. Bien. A ver, no sé si es la mejor forma que a mí me gustaría instalar la discusión, pero bueno, hechas las leyes, usémosla en principio para, por lo menos para empezar a darse cuenta que todos tienen derecho a trabajar, y no que le estemos dando por el favor de darle un espacio para que demuestre que es capaz, ¿no? Desde ese lugar me parece que se nos abre una nueva discusión, y la calidad profesional, cómo estamos formando, y garantizarle que puede hacer lo que puede, ¿no? Digo, sí, creo que es una discusión compleja, pero entiendo esto, que el trabajo es el producto final de toda una trayectoria de calidad educativa. Bien. Y de dignidad. Pero si viajan gratis y las escuelas no le garantizamos calidad, poco probable es que esté bien preparado para que pueda tener un trabajo. Exactamente. Vos sabés que me hacéis acordar a una de las tantas reuniones que estuve participando en la Cámara de Diputados, que también la hacía la Comisión de Discapacidad, y me acuerdo porque me dio gracia, ¿sabés? Que un poco lo que vos decías de los micros que planteaban y largaban como un gran notición, que supuestamente iba a haber micros en la Ciudad de La Plata para personas discapacitadas. Sí. Yo la verdad no los vi nunca, Sandra. No los encuentro y digo, ¿dónde están? Avísame, porque no están. Yo cada vez que subo y me tengo que hacer un viaje a Capital Federal, son camellos y tengo que subir casi como escalando una montaña. Entonces yo digo, ¿pero acá una persona con silla de ruedas no puede subir, no puede ir a Capital Federal? ¿Cómo hace? Imposible, el micro es imposible. Imposible. Sandra Katz, profesora de la Universidad Nacional de La Plata, profesora de Educación Física y psicóloga, coordinadora de la Comisión de Discapacidad de dicha entidad universitaria, ha estado hablando con nosotros sobre solo una parte sobre el tema de discapacidad, de inclusión, de aceptación del otro, de la lucha para el tema del laburo para esa persona que se siente bastante bastardeada por todo ese tema. Sandra, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Te vamos a tener en agenda, tanto como para materia de consulta, para volverte a invitar con algún otro integrante, o quizás algún alumno, que vos le digas, vení, contanos tu experiencia. Dale. ¿Te parece bien? Perfecto. Te agradezco enormemente. Gracias a ustedes.